Vivimos en un mundo que nos mide por nuestra utilidad. ¿Qué tan productivo eres? ¿Qué tan exitoso? ¿Qué tan perfecto? Somos medidos, pesados y comparados desde el momento en que nacemos. Se nos enseña a ser una viga recta y fuerte, lista para sostener el techo del palacio de la sociedad. Sentimos una presión constante por encajar, por servir a un propósito que otros definen para nosotros. Y nos rompemos en el intento. Nos agrietamos bajo el peso de la comparación. Nos marchitamos en la sombra de los ideales ajenos. Pero, ¿y si te dijera que tu mayor fortaleza, tu verdadera longevidad y tu más profunda paz residen precisamente en aquello que el mundo considera inútil? Te doy la bienvenida a este jardín de reflexión. Si alguna vez te has sentido menos que, si la voz de la comparación susurra en tu oído y te roba la paz, esta historia es para ti. Te invito a que, mientras este relato se despliega, permitas que tus propias defensas se ablanden. Si encuentras un eco de tu propio sentir en estas palabras, considera compartir tu viaje en los comentarios. Suscríbete a Más allá del yin y el yang para seguir explorando juntos estos senderos de sabiduría. Y regálanos un me gusta para que esta semilla de paz pueda encontrar tierra fértil en otros corazones. Ahora respira hondo, siente el ancla de tu cuerpo y viaja conmigo. Viaja a un vivero bañado por la luz del sol naciente, un lugar donde los árboles aprenden a tocar el cielo y donde uno de ellos estaba a punto de aprender el secreto de la tierra. Nuestra historia se desarrolla en el jardín de un anciano maestro jardinero llamado Kenji. No era un jardín ordinario. Era un microcosmos del universo, un lugar donde se cultivaban bonsáis. Cientos de pequeños árboles se alineaban en estantes de madera desgastada, cada uno una escultura viviente, un diálogo entre la naturaleza y la paciencia. Entre ellos, había una hilera de jóvenes arces japoneses. Habían sido plantados en la misma estación, desde semillas del mismo árbol madre. Pero como ocurre con todas las cosas vivas, cada uno crecía a su manera. La mayoría de ellos se esforzaban por alcanzar el sol con una rectitud admirable. Sus troncos eran delgados, lisos y perfectamente verticales. Eran los estudiantes modelo, los hijos pródigos del vivero. El maestro Kenji los observaba con aprobación, pues sabía que estos árboles estaban destinados a la grandeza. Su madera sería recta y sin nudos, perfecta para convertirse en vigas para templos en miniatura, en puentes delicados, en los marcos de linternas de papel. Tenían un propósito claro. Eran útiles, pero en esa misma hilera había un pequeño arce que crecía de manera diferente. Su nombre era Kaito. Desde el principio, Kaito se había negado a crecer recto su tronco. En lugar de ascender directamente, se había torcido en una curva extraña cerca de la base. A medida que crecía, en lugar de enviar sus ramas hacia arriba en una búsqueda ordenada de la luz, las extendía hacia los lados, en ángulos impredecibles y nudosos. Una de sus ramas principales incluso crecía hacia abajo, como si quisiera volver a tocar la tierra. Kaito vivía en un estado de constante sufrimiento. Cada mañana, cuando el sol iluminaba el vivero, abría sus hojas y lo primero que veía eran sus hermanos. Tan rectos, tan elegantes, tan llenos de promesa, se comparaba con ellos, y cada comparación era una espina en su corteza. Sus troncos son como las columnas de un templo, se susurraba a sí mismo. El mío es como el cuerpo de un anciano jorobado. Sus ramas alcanzan el cielo, se lamentaba. Las mías se arrastran por el suelo, confundidas y sin dirección. Escuchaba los murmullos de las otras plantas, o al menos creía escucharlos. El murmullo del viento a través de las hojas de sus hermanos le sonaba a una risa burlona.
el goteo del agua de la regadera del maestro, le parecía un suspiro de decepción cuando pasaba junto a él. El dolor más profundo llegaba cuando el maestro Kenji caminaba por la hilera. El anciano se detenía frente a cada uno de los arces rectos, tocando sus troncos con una caricia aprobatoria, podando una pequeña hoja aquí y allá para perfeccionar su ya perfecta forma. Pero cuando llegaba a Kaito, a menudo se detenía, lo miraba durante un largo momento con una expresión indescifrable y la mayoría de las veces simplemente pasaba de largo sin tocarlo. Para Kaito, esta falta de atención era la peor de las condenas. Significaba que era un caso perdido, que no era digno ni siquiera de la corrección del maestro. Era inútil, un error de la naturaleza, un fracaso. La presión de ser útil, de encajar en el molde del árbol perfecto, se convirtió en una tortura. Intentó enderezarse. Concentró toda su energía en enviar un nuevo brote directamente hacia el cielo, pero su naturaleza torcida era más fuerte, y el brote pronto se curvaba hacia un lado. Intentó ocultar su rama descendente, pero solo consiguió que sus otras hojas se enroscaran de forma extraña. Cada esfuerzo por ser lo que no era solo magnificaba su propia y única rareza. Y así, Kaito comenzó a marchitarse. No por falta de agua o de sol, sino por falta de autoaceptación. Sus hojas, que debían ser de un rojo vibrante, se volvieron pálidas y apagadas. Su corteza, que debía ser lisa y joven, se volvió áspera y sin vida. Estaba muriendo de comparación. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja y púrpura, Kaito sintió que ya no podía más. Dejó caer sus hojas, una por una, en un gesto de rendición silenciosa. Estaba listo para que el invierno de su desesperación lo reclamara. Fue en ese momento de total abandono, en esa noche oscura de su pequeña alma de árbol, que sintió una presencia a su lado. Era el maestro Kenji, que había vuelto al vivero en la quietud del crepúsculo. Y, por primera vez, no estaba de paso. Se había arrodillado junto a Kaito y su rostro no mostraba decepción, sino una profunda y tierna compasión. El maestro Kenji no habló de inmediato. Simplemente permaneció allí. Su quietud era un bálsamo para el espíritu agitado de Kaito. El pequeño árbol sintió la presencia del anciano no como una amenaza o un juicio, sino como una manta cálida en una noche fría. Por primera vez no se sintió evaluado, se sintió visto. Después de un largo silencio, Kenji finalmente habló. Su voz era tan suave como el musgo que crecía en las viejas piedras del jardín. «Pequeño árbol», dijo, «¿por qué dejas caer tus hojas antes de que llegue el otoño? El sol aún te calienta y la tierra aún te nutre». Kaito no tenía voz, pero su tristeza era un lenguaje que el viejo jardinero entendía perfectamente. El árbol entero pareció encogerse de vergüenza. Kenji pareció escuchar sus pensamientos. «Ah», suspiró el anciano, «miras a tus hermanos, ves su rectitud y sientes tu propia torcedura. Crees que su destino es glorioso y que el tuyo es el olvido». El maestro jardinero extendió un dedo arrugado y trazó suavemente la curva del tronco de Kaito. No fue un gesto de corrección, sino de apreciación, como un erudito que traza la línea de un hermoso poema caligráfico. «Te consumes en la comparación», continuó Kenji, «porque crees que solo hay una forma de ser útil. Crees que el valor de un árbol reside en su capacidad para convertirse en una viga recta o en una tabla lisa. Es una lección que el mundo de los hombres enseña muy bien, pero es una lección incompleta. Déjame contarte una historia». Kenji se acomodó en el suelo, su mirada perdida en la distancia, como si estuviera viendo la historia desplegarse en el aire del crepúsculo. «Hace mucho, mucho tiempo», comenzó, «un joven carpintero, un aprendiz tan ambicioso y habilidoso como tus hermanos son rectos, viajaba con su maestro.
llegaron a un antiguo santuario en la cima de una montaña, y allí, junto al altar de la tierra, se erigía un roble. Pero no era un roble como cualquier otro que hubieran visto. La voz de Kenji pintó una imagen vívida en la mente de Kaito. Pudo ver el árbol. Era inmenso, susurró el jardinero. Tan ancho que 100 hombres tomados de la mano apenas podrían rodear su tronco. Tan alto que su copa parecía rascar el vientre de las nubes. Su sombra podía cobijar a un ejército entero. Era el árbol más majestuoso que uno pudiera imaginar. El aprendiz se quedó boquiabierto, pero luego, tras examinarlo con sus ojos de carpintero, resopló con desdén. «Maestro», le dijo, «¿por qué nos detenemos a admirar este árbol? Es completamente inútil». El maestro le pidió que explicara su juicio. «Es simple», dijo el aprendiz, lleno de la arrogancia de la utilidad. «Su madera es terrible. El tronco está tan retorcido y lleno de nudos que no se puede sacar ni una sola tabla recta. Si intentaras hacer un barco con sus ramas, se pudrirían inmediatamente. Si quisieras hacer una viga, estaría llena de grietas. Si intentaras hacer un poste, sería devorado por los gusanos. Es un árbol inútil. Por eso ha podido vivir tanto tiempo sin que nadie lo tale». Kenji hizo una pausa, dejando que las palabras del aprendiz resonaran en el aire. Kaito sintió una punzada de reconocimiento. Él era como ese roble retorcido, nudoso, inútil para el carpintero. «El maestro del carpintero», continuó Kenji, sonrió, y esa noche mientras dormían, el gran roble se le apareció al aprendiz en un sueño y el árbol le habló. «¿Me comparas con tus árboles útiles?», le preguntó el roble en el sueño, su voz como el crujido de 1000 ramas. «Esos árboles que admiras, los cerezos, los perales, los abetos, en cuanto sus frutos maduran o sus troncos alcanzan el grosor adecuado, son arrancados, cortados, desmembrados. Su utilidad es su propia sentencia de muerte. Pasan su corta vida en una carrera por ser lo suficientemente buenos para ser destruidos. Yo, en cambio», continuó el roble, «pasé mi juventud esforzándome por ser inútil. Aprendí a torcer mis ramas. Aprendí a anudar mi corteza. Me hice inservible para el hacha del carpintero. Y debido a esa inutilidad, he podido alcanzar esta gran edad. ¿Y dices que no tengo propósito?». «Mi propósito», tronó la voz del árbol en el sueño, «no es ser una viga. Mi propósito es ser un santuario. Bajo mis ramas, miles de viajeros cansados han encontrado refugio del sol abrasador y de la tormenta repentina. Los animales anidan en mis huecos. Los amantes susurran sus secretos bajo mi sombra. Los monjes meditan apoyados en mi tronco, sintiendo la fuerza de la tierra. Soy un altar viviente. Mi inutilidad para ti ha sido mi mayor utilidad para el mundo. Y ahora tú, un simple mortal que morirá antes de que una de mis ramas caiga de vieja, ¿te atreves a llamarme inútil?». Kenji terminó la historia. El crepúsculo se había convertido en noche. Las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo de terciopelo. Kaito estaba inmóvil, sus pequeñas hojas temblando, no de frío, sino de una emoción profunda y nueva. Por primera vez, alguien le había ofrecido una perspectiva diferente. La idea de que su torcedura, su defecto, pudiera no ser una maldición, sino una forma de protección, una bendición disfrazada, era tan radical, tan extraña, que apenas podía comprenderla. El maestro Kenji se levantó lentamente, sus viejas rodillas crujiendo. «El mundo de los carpinteros es pequeño, pequeño árbol», dijo suavemente, «y sus reglas son estrechas. Pero el universo es vasto y tiene un uso para todas las cosas, especialmente para aquellas que no encajan en las cajas pequeñas de los hombres». Con una última caricia a una de las ramas retorcidas de Kaito, el anciano se alejó, dejando al pequeño bonsái solo con la imagen del gran roble y una pregunta que comenzaba a germinar en su savia.
¿Y si su propósito no era ser una viga? La historia del gran roble se asentó en Kaito como la lluvia de primavera en la tierra seca. No lo transformó de la noche a la mañana, pero regó una semilla de posibilidad que había estado latente en su interior. La comparación no desapareció. Todavía veía a sus hermanos rectos y sentía una punzada de la vieja envidia. Pero ahora, esa punzada iba acompañada de una pregunta. ¿Y si su camino era diferente? ¿Y si su valor no se medía con la regla del carpintero? Comenzó a observar al maestro Kenji con una nueva atención. Se dio cuenta de que el anciano no trataba a todos los árboles de la misma manera. A los arces rectos los podaba con una precisión casi arquitectónica, fomentando su verticalidad. Pero a otros árboles, como a un viejo pino negro, le dedicaba un tipo diferente de cuidado. Kaito observó cómo Kenji no luchaba contra la naturaleza retorcida del pino. Al contrario, la acentuaba. Con una paciencia infinita, envolvía las ramas con alambre de cobre, no para forzarlas a enderezarse, sino para guiar sus curvas, para exagerar su carácter nudoso, para celebrar su imperfección. El maestro no estaba tratando de convertir al pino en un arce. Estaba ayudando al pino a convertirse en la versión más magnífica y única de sí mismo. Esta observación fue una revelación para Kaito. Quizás la falta de atención del maestro no había sido un signo de abandono, sino de respeto. Quizás Kenji simplemente estaba esperando a que Kaito dejara de luchar contra sí mismo para poder empezar a trabajar con él. Un día, mientras Kaito estaba inmerso en estos nuevos pensamientos, uno de los arces rectos que estaba a su lado fue elegido. 2 hombres vestidos con finas sedas, asistentes de un noble, llegaron al vivero con el maestro Kenji. Después de una larga deliberación, eligieron al hermano más alto y perfecto de Kaito. Kaito observó la escena con una mezcla de emociones. Vio cómo levantaban a su hermano con sumo cuidado. Vio el orgullo en la forma en que sus hojas parecían brillar bajo la atención, y sintió una oleada de la vieja tristeza, del sentimiento de ser dejado atrás. Pero entonces, mientras se llevaban el árbol, Kenji se acercó a Kaito. No dijo nada, pero su presencia era reconfortante. El anciano parecía saber exactamente lo que el pequeño árbol sentía. Cada árbol tiene su propio tiempo y su propio camino, dijo Kenji, como si respondiera a una pregunta no formulada. El camino de tu hermano es ser admirado en el palacio de un noble. Es un buen camino, pero a menudo los caminos más rectos son también los más cortos. Kenji se sentó de nuevo junto a Kaito y sacó una pequeña pipa de bambú. La historia del roble te enseñó sobre la longevidad, dijo, encendiendo la pipa con un trozo de carbón. Pero hay otra historia, una que te enseñará sobre la reinvención, la historia de las calabazas inútiles. El humo de la pipa subió en espirales perezosas, y la voz del maestro jardinero volvió a tejer un mundo. Había una vez un hombre, comenzó Kenji, que recibió de un amigo unas semillas de calabaza. Las plantó en su jardín y las cuidó con esmero. Y las calabazas que crecieron fueron gigantescas. Cada una era tan grande que un hombre apenas podía rodearla con sus brazos. El hombre estaba encantado, continuó el jardinero, hasta que intentó usarlas. Intentó usar una como cántaro para sacar agua del pozo, pero era tan pesada y voluminosa que no podía manejarla. El agua se derramaba y la calabaza era demasiado frágil para los golpes. Intentó usar otra para hacer cuencos, pero sus paredes eran demasiado gruesas y la pulpa insípida eran inútiles como recipientes, que es el propósito principal de una calabaza. Kaito sintió de nuevo esa familiar punzada. Calabazas que no servían como calabazas, árboles que no servían como árboles. El hombre se quejó a su amigo.
el sabio que le había dado las semillas. Tus calabazas son magníficas, le dijo, pero no sirven para nada. Son demasiado grandes para ser útiles. El sabio escuchó pacientemente y luego se rió. Amigo mío, le dijo, tu mente es como un matorral de hierbas enmarañadas. Solo puedes pensar en una forma de usar las cosas. Dices que son demasiado grandes para ser recipientes de agua. Pero ¿no se te ha ocurrido que podrías unir todas esas calabazas, atarlas con cuerdas y construir una gran balsa? Kenji hizo una pausa, sus ojos brillando. Con esa balsa, le dijo el sabio, podrías flotar en los ríos y los lagos. Podrías viajar, pescar, explorar. En lugar de pensar en cómo contener el agua, ¿por qué no pensar en cómo el agua puede sostenerte a ti? Has dejado que tu mente se ahogue en la idea de la utilidad convencional, en lugar de dejar que tu imaginación flote sobre nuevas posibilidades. La historia era simple, casi infantil, pero para Kaito fue como un rayo de luz. El gran roble le había enseñado que ser inútil para un propósito podía ser la clave para la supervivencia y para servir a un propósito mayor y diferente. Ahora, las calabazas gigantes le enseñaban algo aún más profundo, que la inutilidad no era un punto final, sino una invitación a la creatividad, una invitación a mirar sus propias cualidades, su tronco torcido, sus ramas nudosas, no como defectos, sino como características únicas que podrían tener un uso que nadie, ni siquiera él mismo, había imaginado todavía. Su torcedura no era un error, era una pregunta. Y la respuesta no estaba en enderezarse, sino en descubrir para qué servía una curva. Cuando el maestro Kenji se fue esa noche, Kaito ya no miró a sus hermanos rectos con envidia. Los miró con una especie de serena indiferencia. Sus caminos eran suyos. Eran hermosos y útiles a su manera. Pero Kaito, por primera vez, sintió la emocionante y aterradora libertad de que su propio camino aún no estaba escrito y que él, con su propia y extraña forma, tendría que ser el que lo descubriera. Las estaciones giraron en su danza eterna. El invierno llegó y desnudó a Kaito, dejando al descubierto la arquitectura única de su cuerpo, su tronco curvo, sus ramas angulosas. Pero esta vez, la desnudez no le trajo vergüenza. En la quietud del frío, sin hojas que lo cubrieran, comenzó a aceptarse. Pasó el invierno meditando sobre las historias del roble y las calabazas. Cuando la primavera regresó y la savia corrió de nuevo por sus venas, algo había cambiado. Brotó con una nueva energía. Sus hojas ya no eran pálidas y dudosas. Emergieron con un rojo intenso y confiado, un rojo que bebía la luz del sol sin disculparse. Había dejado de compararse. El dolor de no ser como los demás, que había sido el centro de su existencia, se había disuelto, reemplazado por una serena curiosidad sobre su propio ser. Ya no se preguntaba, ¿por qué no soy recto? Ahora se preguntaba, ¿cuál es la belleza de una curva? ¿Cuál es la fuerza de un nudo? Comenzó a jugar con su propia forma. Envió una nueva rama en una dirección inesperada, no por accidente, sino por un impulso creativo. Dejó que su rama descendente creciera aún más, casi hasta tocar el borde de su maceta, creando un equilibrio dinámico con una rama superior que se extendía en la dirección opuesta. Estaba dejando de ser una víctima de su forma y se estaba convirtiendo en su co-creador. El maestro Kenji lo notó. Y ahora sus visitas eran diferentes. Ya no pasaba de largo. Se arrodillaba junto a Kaito con sus herramientas. Pero sus herramientas ya no parecían una amenaza. «Ah», decía el maestro con una sonrisa. «Veo que has dejado de intentar ser un pino. Estás empezando a descubrir cómo ser un arce. Y no cualquier arce, sino este arce». Con una delicadeza infinita, Kenji comenzó a trabajar con Kaito. Sus tijeras no cortaban para corregir, sino para aclarar.
quitaba las hojas que ocultaban la hermosa línea de una rama, podaba los brotes débiles para dar fuerza a los audaces. Sus alambres de cobre no forzaban, sino que sugerían, guiando una curva para hacerla más elocuente, acentuando una torcedura para revelar su carácter. Era una colaboración, una danza silenciosa entre el jardinero y el árbol. Kaito finalmente entendió. El maestro no había estado esperando a que se enderezara. Había estado esperando a que se aceptara. Porque solo se puede trabajar con la verdad de lo que es, no con la fantasía de lo que debería ser. ¿Reconoces esta danza? ¿Cuánta energía gastas cada día tratando de enderezar tus propias curvas? Esa parte de ti que es demasiado sensible, o demasiado soñadora, o demasiado introvertida, o demasiado apasionada para los estándares del mundo. La parte que has aprendido a ver como inútil. Si esta historia te está mostrando un camino para hacer las paces con tu propia naturaleza, te animamos a unirte a la conversación. Suscribirse a Más allá del yin y el yang es un paso para seguir nutriendo esa aceptación. Bajo el cuidado del maestro, Kaito floreció. Su forma se volvió cada vez más única y dramática. Su tronco torcido contaba una historia de lucha y aceptación. Sus ramas nudosas hablaban de una fuerza que no provenía de la rigidez, sino de la flexibilidad. Su rama descendente, que una vez fue su mayor vergüenza, ahora era un toque de genio, un gesto de humildad que equilibraba la audacia de sus otras ramas. Se había convertido en una obra de arte viviente, no a pesar de sus imperfecciones, sino gracias a ellas. Ya no era un árbol que intentaba ser útil, era simplemente un árbol que era innegablemente hermoso en su propia y extraña manera. Un día, un visitante llegó al jardín. No era un noble buscando la perfección, sino un poeta, un hombre de ojos cansados y alma vieja. Caminó por el vivero, pasando de largo los pocos árboles rectos que quedaban, su mirada buscando algo más. Y entonces se detuvo frente a Kaito. No dijo nada durante mucho tiempo, simplemente lo miró, y en su mirada Kaito no sintió juicio, sintió reconocimiento. El poeta no veía un árbol defectuoso, veía una historia, veía coraje, veía la belleza de la resiliencia. Finalmente, el poeta se volvió hacia Kenji, que estaba observando desde la distancia. Dijo el poeta, su voz llena de una emoción tranquila. Quiero no para decorar mi casa, sino para recordarme algo. ¿Y qué es lo que te recordará?, preguntó Kenji. El poeta miró de nuevo a Kaito. Me recordará, dijo, que las cosas más hermosas de la vida no son las que se esfuerzan por ser perfectas, sino las que tienen el coraje de ser ellas mismas. Y así, Kaito, el árbol inútil, el fracaso de la hilera, fue elegido. No por su utilidad, sino por su espíritu. Su viaje estaba lejos de terminar. Estaba a punto de descubrir su verdadero propósito, un propósito que nunca podría haber imaginado cuando se consumía en la sombra de la comparación. El viaje a la casa del poeta fue, para Kaito, un renacimiento. Fue sacado de la fila, del entorno de comparación, y colocado en un espacio donde era el único centro de atención. Pero no era la atención vanidosa que una vez había anhelado. Era una atención tranquila, respetuosa. El poeta, cuyo nombre era Riku, no trataba a Kaito como una decoración, lo trataba como un compañero. Cada mañana, antes de comenzar su propio trabajo de tejer palabras, Riku se sentaba en silencio frente a Kaito. No lo podaba ni lo alambraba. Simplemente lo contemplaba. Al principio, Kaito se sentía extrañamente expuesto, pero pronto se acostumbró a la presencia del poeta. Se dio cuenta de que la mirada de Riku no era evaluadora, era una mirada que buscaba inspiración. Kaito observaba al poeta trabajar. Veía cómo Riku luchaba con las palabras,
cómo llenaba hojas de papel con trazos que luego tachaba con frustración. Veía al poeta levantarse y caminar por la habitación, con la mirada perdida, buscando la imagen correcta, la metáfora perfecta, y en la lucha del poeta, Kaito reconoció la suya propia, vio el mismo anhelo de expresar una verdad interior, la misma batalla contra la rigidez de la forma. Un día, después de una larga mañana de frustración, Riku se acercó a Kaito. Trazó con su dedo la curva del tronco del pequeño árbol. «Pequeño maestro», susurró el poeta, «me enseñas más que cualquier libro. Yo intento forzar las palabras para que sean rectas y claras, y se rompen. Me esfuerzo por la perfección, y solo encuentro el silencio. Y tú simplemente eres. Tu belleza no proviene de la ausencia de defectos, sino de la forma en que los has abrazado, has convertido tus nudos en carácter. Has hecho de tu torcedura una danza». Kaito sintió una oleada de comprensión. Comenzó a ver el propósito de su existencia, su verdadera utilidad. No era una utilidad física, como la de una viga. Era una utilidad del espíritu. Su propósito era ser un recordatorio silencioso. Para el poeta, Kaito era un poema viviente sobre la resiliencia. Cada vez que Riku se sentía bloqueado por el perfeccionismo, miraba a Kaito y recordaba que la belleza no reside en la línea recta. Se recordaba a sí mismo que debía permitir que sus versos se torcieran, que encontraran su propia forma natural, por extraña que fuera. Kaito le enseñó a Riku a ser un escritor más honesto, más valiente. Y no era solo para el poeta. A veces, Riku recibía visitas, otros artistas, monjes, viajeros cansados, y a menudo se sentaban juntos en silencio, bebiendo té y contemplando a Kaito. Para el guerrero que había perdido una batalla, la forma de Kaito hablaba de la fuerza que se encuentra en la rendición y en la capacidad de seguir creciendo a pesar de las heridas. Para la joven que sentía que no encajaba en los moldes de la sociedad, las ramas impredecibles de Kaito eran un permiso para crecer en su propia y única dirección. Para el anciano que lamentaba las imperfecciones de su vida, el tronco nudoso de Kaito era un testimonio de que una vida de cicatrices puede ser una vida de profunda belleza y carácter. Kaito finalmente lo entendió. Su inutilidad para el carpintero era precisamente lo que le permitía servir a este propósito más elevado. Porque era retorcido, porque era nudoso, porque no podía ser convertido en un objeto, podía permanecer como un sujeto, como un maestro silencioso. Su valor no estaba en lo que se podía hacer con él, sino en lo que él hacía en los corazones de quienes lo contemplaban. Se había convertido en el gran roble del altar, en pequeño. No ofrecía sombra física, pero ofrecía un refugio para las almas cansadas de la tiranía de la perfección. En este punto de la historia, te invito a hacer una pausa. Mira hacia adentro. ¿Cuáles son tus nudos, tus curvas? Esa parte de ti que has juzgado como inútil o defectuosa. La historia de Kaito nos pide que la miremos de nuevo. Quizás esa misma cualidad es la fuente de tu más profunda y única utilidad. Si esta idea te conmueve, compártela con un me gusta, para que otros también puedan empezar a ver la belleza en sus propias imperfecciones. Y así, Kaito encontró su paz. Ya no anhelaba ser recto. Amaba sus curvas. Estaba orgulloso de sus nudos. Eran la firma de su alma. Había dejado de compararse con los árboles del palacio, porque había descubierto que su verdadero hogar era ser un faro en la habitación silenciosa de un poeta, un espejo para todos los que, como él, alguna vez se habían sentido rotos, solo para descubrir que eran, en realidad, obras de arte. La historia de Kaito no es solo la historia de un árbol. Es un espejo que nos muestra la prisión en la que vivimos, una prisión construida con las reglas de medir de otros, y nos ofrece la llave para nuestra liberación. El dolor de la comparación,
Esa sensación de no ser suficiente nace de un error fundamental. Aceptamos la definición de valor de otra persona. Permitimos que el carpintero del mundo, la sociedad, la familia, la cultura, nos diga para qué servimos. Y si no encajamos en su molde de viga recta, concluimos que somos inútiles. Pasamos nuestras vidas en un esfuerzo agotador por enderezar nuestras curvas. La persona introvertida intenta ser extrovertida en las fiestas. La persona creativa intenta encajar en un trabajo corporativo rígido. La persona sensible intenta endurecer su corazón para no sentir tanto. Luchamos contra nuestra propia naturaleza, y en esa lucha perdemos nuestra energía, nuestra alegría y nuestro propósito único. La sabiduría del árbol inútil, el yang de esta historia, es una invitación a una revolución silenciosa. Es la decisión de abandonar la regla de medir del carpintero y abrazar la vasta e inconmensurable medida del universo. Es un camino de 3 realizaciones. La primera realización: tu inutilidad es tu protección. Al igual que el gran roble, a menudo son nuestras imperfecciones, nuestras excentricidades, las que nos salvan de ser utilizados y consumidos por propósitos que no son los nuestros. Quizás tu incapacidad para jugar el juego político de la oficina te ha salvado de un ascenso a un puesto que habría devorado tu alma. Quizás tu sensibilidad, que el mundo llama debilidad, te ha impedido entrar en relaciones que te habrían endurecido y vaciado. Quizás tu naturaleza soñadora y poco práctica te ha protegido de una vida de seguridad aburrida, manteniéndote abierto a una llamada más profunda. La primera práctica es la gratitud por el desvío. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Dónde una falla o una inutilidad te salvó de un camino que no era para ti? Aprende a ver esas aparentes desventajas no como errores, sino como los guardianes silenciosos de tu verdadero destino. La segunda realización: tu inutilidad es una invitación a la creatividad. Como las calabazas gigantes, cuando una cosa no sirve para el propósito obvio, se abre un universo de posibilidades. Tu tarea no es arreglar tu defecto, sino preguntarte, ¿para qué más podría servir esto? Si eres demasiado sensible, quizás no sirvas para ser un comerciante despiadado, pero tu sensibilidad te convierte en un artista, un terapeuta o un amigo extraordinario. Tu defecto es en realidad tu superpoder en un contexto diferente. Si eres demasiado lento y metódico para el ritmo frenético del mundo, quizás no sirvas para ser un corredor de bolsa, pero eres la persona perfecta para realizar un trabajo que requiere paciencia, detalle y profundidad. Tu lentitud es en realidad minuciosidad. La segunda práctica es la redefinición. Toma la etiqueta que te has puesto a ti mismo o que otros te han puesto, desorganizado, tímido, soñador, y pregúntate, ¿cuál es el regalo oculto en esta cualidad? ¿En qué jardín diferente esta supuesta mala hierba es en realidad una flor exótica y valiosa? La tercera realización: tu verdadera utilidad no es para el mundo, es para ti. Esta es la lección más profunda. Nos obsesionamos con ser útiles para otros, para un sistema, para una empresa. Pero el Tao nos pregunta, ¿eres útil para ti mismo? ¿Tu forma de vida te trae paz? ¿Te permite crecer? ¿Te da refugio? La mayor utilidad del gran roble no era la sombra que daba, sino el hecho de que su naturaleza le permitía ser un gran roble, vivir su vida plenamente, alcanzar su máximo potencial. La sombra era solo una consecuencia natural de su ser. La tercera práctica es el cambio de enfoque. En lugar de preguntarte por la mañana, ¿cómo puedo ser productivo hoy? Pregúntate, ¿cómo puedo ser fiel a mi propia naturaleza hoy? En lugar de ¿cómo puedo impresionar a los demás? Pregúntate, ¿cómo puedo encontrar paz en mi propio ser? Entonces, cuando dejas de esforzarte por ser una viga en el palacio de otro,
comienzas a convertirte en el santuario de tu propia vida. Y paradójicamente, es entonces cuando te vuelves verdaderamente útil para el mundo, no como un objeto que puede ser usado, sino como una presencia que ofrece refugio. Como Kaito en la habitación del poeta. Los años pasaron, y Kaito permaneció en la habitación del poeta. Se convirtió en el eje silencioso alrededor del cual giraba la vida de Riku vio al poeta alcanzar la fama, sus versos, inspirados en la honestidad de la naturaleza, tocaron los corazones de miles. Vio al poeta envejecer, su cabello volverse del color de la nieve, sus manos volverse temblorosas. Kaito, a su vez, también envejeció. Perdió algunas ramas en inviernos duros, nuevas cicatrices se unieron a las viejas. Pero cada marca solo añadía profundidad a su carácter. Se había convertido en la encarnación viviente de la filosofía que enseñaba, una vida vivida no en busca de la perfección, sino en la aceptación plena de su propio y único viaje. Una tarde, un joven y ambicioso calígrafo visitó al poeta. El joven estaba atormentado. Sus trazos eran técnicamente perfectos, pero carecían de espíritu. Estaba paralizado por el miedo a cometer un error, a manchar la seda perfecta. Riku no le dio un consejo, simplemente sirvió té y señaló a Kaito. «Observa a ese árbol», dijo. «Él fue mi maestro». El joven calígrafo miró al viejo bonsái, vio el tronco torcido, las ramas nudosas, la audaz curva de la rama que crecía hacia abajo. Y por primera vez no vio defectos. Vio una vida. Vio una historia de vientos y tormentas, de sol y de aceptación. Vio una belleza que era más profunda que la perfección. Se sentó frente a Kaito durante una hora, en silencio. Luego se levantó. Hizo una profunda reverencia al pequeño árbol y al poeta, y se fue sin decir una palabra. Semanas después, llegó un regalo a casa de Riku. Era un rollo de seda. Al desenrollarlo, Riku sonrió. Era una caligrafía del joven artista. Pero su estilo había cambiado. Los trazos ya no eran rígidamente perfectos, eran audaces, libres, llenos de una energía viva. Había imperfecciones, una gota de tinta aquí, una línea temblorosa allá, pero estas fallas le daban a la obra su alma. En el centro del rollo, el joven había pintado una sola frase: «Gracias al maestro torcido». Kaito había cumplido su propósito. La semilla de su ser, una vez juzgada como inútil, había florecido, y ahora sus propias semillas de sabiduría estaban siendo esparcidas por el viento, plantándose en los jardines de otros. Había dejado de ser un objeto de arte para convertirse en una fuente de arte. Y en esto reside la última y más profunda capa de esta sabiduría. Cuando abrazas tu propia naturaleza, cuando dejas de luchar por encajar en el molde de otro, no solo te liberas a ti mismo, te conviertes en un permiso para que otros hagan lo mismo. Tu coraje para ser auténticamente tú, con todas tus curvas y nudos, se convierte en un faro. La gente, cansada de sus propias máscaras y armaduras, verá tu libertad y se sentirá inspirada a buscar la suya. Tu inutilidad para el sistema se convierte en tu máxima utilidad para la humanidad. No ofreces un producto, ofreces una presencia. No ofreces perfección, ofreces permiso. Y ese, en un mundo que se ahoga en la comparación y la autoexigencia, es el regalo más precioso de todos. La historia de Kaito se disuelve de nuevo en el silencio del que nació, dejándote a ti en la orilla de tu propia conciencia. El vivero es tu vida. Los árboles rectos son los ideales que te han dicho que debes ser. Y tú eres Kaito, con tus propias y únicas curvas, con tus propios e intransferibles nudos. Durante demasiado tiempo, quizás, has estado mirando a los otros árboles, gastando tu energía en una batalla perdida contra tu propia naturaleza.
Has dejado que la voz del carpintero se convierta en tu juez interior, susurrándote que eres inútil, que estás roto, que no eres suficiente. Esta historia es una invitación a despedir al carpintero. Es una invitación a mirar tus supuestas fallas no como errores, sino como la firma de tu alma. Es un permiso para dejar de intentar ser una viga y empezar a descubrir el propósito de tu propia y extraña forma. El mundo seguirá midiendo, seguirá comparando, seguirá exigiendo utilidad. Pero tú ya no tienes que jugar ese juego. Puedes elegir retirarte de la competencia y empezar a cultivar tu propio jardín. Puedes empezar a preguntarte no cómo encajar, sino cómo florecer. La liberación no llega cuando finalmente te conviertes en el árbol perfecto que crees que deberías ser. La liberación llega en el momento en que abrazas al árbol torcido que ya eres. Porque en esa aceptación encuentras tu fuerza. En esa aceptación encuentras tu paz. Y en esa aceptación descubres que tu propósito no era ser útil, sino ser tú. Y que eso, en sí mismo, es el acto más útil y hermoso de todos. Mantra final. No busques ser una viga en el palacio de otro. Sé el árbol bajo el cual las almas cansadas encuentran sombra.